Pues solemos pensar que vivimos en un mundo físico compartido, ¿no? Un entorno, muy concreto y regido por leyes inmutables. Claro, el mundo donde una mesa es simplemente una mesa. Exacto. Y una persona es nada más que una persona. Pero si revisamos los archivos históricos del psicoanálisis, pues descubrimos que la realidad es muchísimo más compleja. Totalmente. Así que para quienes nos acompañan en esta inmersión, prepárense para cuestionar la solidez de ese mundo cotidiano. Hoy, tomando inspiración del enfoque analítico y estas temáticas que siempre tratamos desde la perspectiva del Litierra Podcast, nuestra misión es, digamos, mapear un territorio que es completamente invisible a los ojos. Invisible pero abrumadoramente real. Eso, el mundo interno y la noción de objeto. Y es que es un paisaje absolutamente fascinante. O sea, es un territorio que redefine por completo lo que significa la experiencia humana. Y bueno, nuestra brújula para el análisis de hoy son los exhaustivos volúmenes del investigador Jean-Michel Petot. Ajá, que disecciona toda la obra de Melanie Klein, ¿verdad? Exactamente. La monumental obra clínica y teórica de Klein, que ella desarrolló más o menos entre 1919 y 1960. Y lo interesante es que ya no se conformó con los modernos de la mente que ya existían. Claro, revolucionó todo. Revolucionó nuestra comprensión del inconsciente, porque nos demostró que no solo caminamos por ese mundo externo que todos vemos, sino que habitamos de manera simultánea en un paisaje interno tridimensional. Tridimensional y poblado por entidades, ¿no? Estas entidades que ella llamó objetos. Así es, los famosos objetos kleinianos. Y para el estrato más profundo de nuestra mente, estas entidades, que pueden ser inmensamente gratificantes o terroríficamente frustrantes, son tan concretas y tangibles como el suelo que pisamos. A ver, vamos a desmenuzar esto un poco, porque la idea es verdaderamente radical. O sea, en la tradición analítica clásica, uno suele entender la exploración del inconsciente como, no sé, un esfuerzo por drenar un pantano. Como iluminar un cuarto oscuro. Ándale, para que la razón y la lógica tomen el control. Es una visión casi mecánica del desarrollo humano. Pero Melanie Klein toma esa base y la expande hacia una dimensión que, la verdad, parece sacada de una novela épica. O sea, la mente no es solo un mecanismo que deba limpiarse, ¿o sí? Segregada. Y en sus orígenes, desintegrada. Este mundo interno del que hablamos no es un archivo neutral de memorias reprimidas. Ajá. Está impregnado de un intensísimo contenido ético y moral. En este teatro interno, digamos que no existe la objetividad. Es un campo de batalla. Exacto. Un campo de batalla lleno de aliados, protectores y enemigos despiadados, que en realidad son fragmentos de experiencias y relaciones. Entonces, para Klein, revelar los libretos de estas fantasías no es solo para fortalecer la lógica de una persona. Sino que va más allá. Es, de hecho, la única vía para lograr una verdadera integración moral. O sea, es el trabajo silencioso de toda una vida. Híjoles, que si aceptamos que este teatro tridimensional opera constantemente y, además, dicta la manera en que experimentamos la realidad de allá afuera, pues la pregunta lógica es sobre la infraestructura. Claro, ¿cómo funciona? Exacto. Tiene que haber un sistema operativo que procese todo esto. Y el material de Petot subraya una distinción vital para entender esa infraestructura. Porque no estamos hablando de fantasear de manera común, ¿verdad? O sea, como cuando alguien mira por la ventana del camión y se imagina ganando la lotería. No. Estamos hablando de la fantasía, así, con F mayúscula. Ajá. Esa distinción semántica es, de hecho, la piedra angular de toda la práctica kleiniana. Fue introducida por su gran colaboradora Susan Isaacs. Ah, sí, la diferencia en inglés. Exacto. En la literatura original en inglés se marcó una diferencia muy estricta entre fantasy, con F, que es ese ensueño diurno, voluntario, consciente. Le ganar la lotería. Ese mero. Y fantasy, con PH, que representa la actividad psíquica primaria por excelencia. Esta fantasía fundacional no es un escape de la realidad. Al contrario, es la fuerza subyacente que modela, interpreta y organiza absolutamente toda la conducta y percepción. Desde que nacemos. Desde el primer segundo. ¡Qué locura! Y para visualizar cómo opera este sistema, hay ejemplos clínicos en el texto de Petot que están alucinantes. Está el caso de un niño, Félix.
Ah, el caso de Félix es increíble. Sí, porque este pequeño no es que tuviera simplemente una imaginación infantil muy viva. Ujú. Su fantasía inconsciente literalmente estructuraba su realidad física y le dictaba síntomas, o sea, cosas reales. Así es. Félix se imaginaba el cuerpo de su madre no como un ser humano, sino como ciudades y países enteros. Una geografía loquísima. Relataba en sus sesiones que, haz de cuenta, esa geografía materna tenía una red ferroviaria interna. Sí, los trenes. Los trenes. Por esas vías circulaban el tren pipí y el tren caca. Y las estaciones donde esos trenes se detenían eran la boca, los ojos, el ano. O sea, toda su comprensión del espacio estaba mapeada sobre el cuerpo de su madre. Es fascinante. Es que la fantasía inconsciente en este sentido no es una aplicación que uno abre en el celular para distraerse. Es el sistema operativo de fondo que está renderizando los gráficos de toda la realidad. Y lo más impresionante aquí es cómo ese mapeo dictaba sus limitaciones en el mundo físico, porque Félix, en la vida real, sufría de una pésima orientación espacial. Se perdía, ¿no? Se perdía constantemente en las calles de la ciudad, y Klein, a través del análisis, descubrió que esa desorientación no era un problema neurológico, estaba dictada por la represión de un deseo inmenso. El impulso de explorar ese cuerpo. Exacto. El impulso de penetrar, dominar y explorar esa geografía del cuerpo materno. O sea, perderse en la calle era una forma de evitar perderse dentro del cuerpo de la madre en su fantasía. Precisamente, su incapacidad para orientarse en el mundo real era, digamos, el peaje que pagaba por mantener a raya una fantasía infantil fuertemente reprimida. ¡Wow! El mundo exterior se había convertido en un inmenso símbolo del interior del cuerpo materno, y pues explorarlo le generaba demasiada angustia. Y la investigación kleiniana demostró que este fenómeno no era exclusivo de casos clínicos graves como el de Félix. Aplica para todos. Para todos. Toda actividad humana, o sea, desde la pasión por ciertos deportes, la voracidad por la lectura, el interés por la geografía, hasta inhibiciones o aversiones alimentarias, todo está secretamente infiltrado por estas fantasías primarias. Es como si cada pequeña acción cotidiana fuera la metáfora viva de una obra de teatro interna que, pues, no recordamos haber escrito. Una excelente forma de ponerlo. Pero a ver, si este sistema operativo procesa la realidad a través de tramas tan elaboradas, topamos con un problema de hardware. Ajá, el cerebro del bebé. Claro, ¿qué hace la mente de un recién nacido? Es biológicamente inmadura, es físicamente incapaz de procesar la imagen de una persona completa. Pues el sistema hace lo único que puede para sobrevivir a esa avalancha de estímulos. Fragmenta la realidad en pedazos manejables. Y ahí entramos al concepto del objeto parcial. Exacto. Esa fragmentación es el origen del concepto, híjole, quizás más célebre pero a la vez peor comprendido de la teoría de Klein. En los primeros meses de vida es imposible establecer una relación con la madre como una persona total, Como alguien que tiene días buenos y días malos. alguien con virtudes y fatigas, exacto. La relación psíquica se da exclusivamente con órganos separados, y el pecho materno es el protagonista absoluto. Es un universo atómico, totalmente despiezado. Y en este universo de piezas sueltas, entra en juego una herramienta bien radical, la escisión o el splitting, como se le dice en inglés. El bebé no solo ve un pecho, sino que toma ese objeto parcial y lo divide con un H invisible en dos entidades absolutas. Totalmente polarizadas y desconectadas entre sí. Exacto. Y esta decisión es una respuesta a la mezcla tan abrumadora de pulsiones internas y estímulos externos. Porque por un lado, la mente del bebé crea el objeto bueno. Este es un pecho idealizado, mágico, inagotable. La fuente de todo amor. De amor, leche, calor, protección, todo lo bueno. Pero por otro lado, y con esa misma intensidad, crea el objeto malo, que es un pecho frustrante, ausente, que el bebé percibe como vengativo y persecutorio. O sea, cuando el bebé siente hambre o dolor, no es como que piense que su mamá está ocupada. No, no tiene esa capacidad. Siente que un objeto maligno lo está atacando activamente. Y en respuesta, el bebé ataca a ese objeto malo en el teatro de su fantasía, ¿no? Lo muerde, lo desgarra, lo quema en su imaginación. Con un sadismo y una destructividad que, bueno, resultan escalofriantes si las pusiéramos en palabras adultas. Pero el problema no termina en el ataque. Claro. El descubrimiento fundamental de Klein involucra el terror a la retaliación, a la venganza.
O el miedo a que se la devuelvan. Exactamente. Dada la omnipotencia del pensamiento en esa etapa, el bebé cree firmemente que sus ataques imaginarios tienen consecuencias reales. O sea, que realmente ha destruido y mutilado al objeto. Y estos objetos no están flotando por ahí afuera. Para nada, son introyectados. Están instalados dentro de la mente y el cuerpo del infante. Por lo tanto, el bebé vive bajo un terror constante de que ese objeto malo, al que acaba de despedazar en su fantasía, tome venganza y lo destruya desde adentro. A ver, aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Y creo que es el momento perfecto para hacer de abogado del diablo un poquito. A ver, adelante. Quien escuche esto desde, digamos, una perspectiva de psicología moderna o neurociencia, podría brincar y decir, oye, ¿no estamos sobreintelectualizando un simple fallo cognitivo? Es una crítica común, sí. Porque el mismo Pitot cita los estudios de desarrollo de Piaget mostrando que el cerebro de un recién nacido tarda semanas en conectar neurológicamente lo que ve con lo que toca o saborea. La inmadurez biológica es un hecho indiscutible. Cierto. Entonces, ¿por qué atribuirle a un infante que apenas puede enfocar los ojos una intencionalidad defensiva tan compleja, llena de cálculos sádicos y maniobras para protegerse? O sea, no es simplemente que su cerebro todavía no da para más. Pues si conectamos esto con el panorama general de la teoría, la objeción resulta muy lógica. La inmadurez cognitiva que describe la psicología evolutiva es innegable, pero la teoría kleiniana no rechaza la biología. De hecho, se asienta sobre ella. Ajá. La diferencia radical es que, para este marco teórico, ese fallo cognitivo, neurológico, adquiere un inmenso peso afectivo. No es nada más un déficit pasivo de procesamiento de datos. Es una condición que el psiquismo temprano utiliza activamente como una defensa vital. O sea que la mente usa esa limitación biológica a su propio favor. Exacto. La convierte en una herramienta de supervivencia emocional, porque se necesita separar radicalmente al objeto bueno idealizado para protegerlo. ¿Protegerlo de qué? De la contaminación de los propios instintos destructivos del bebé. Imagínate, si el amor inmenso por el pecho que alimenta y el odio sádico por el pecho que frustrara se mezclaran en una etapa tan vulnerable, Sería un caos. el mundo interno colapsaría por completo en desesperación. Entonces la escisión no es un error de cálculo. Es, en esos primeros meses, la única balsa de salvamento que impide el naufragio psicológico. Mantienen la ilusión de que existe una bondad pura y que está a salvo. Exactamente. Así que la ceguera cognitiva resulta ser, tremendamente conveniente. Pero por supuesto, la biología es implacable y el desarrollo sigue su curso. No se puede detener. Los sentidos se integran, las neuronas se conectan, la vista enfoca, y tarde o temprano, por ahí del cuarto o quinto mes de vida, el cerebro por fin logra unir las piezas del rompecabezas. El rostro, la voz, las manos, el pecho, todo converge en una sola entidad. Así es. Y ese momento de síntesis, que desde afuera pues celebramos como un triunfo evolutivo, resulta que desencadena la crisis emisional más aterradora por la que atraviesa el ser humano. Es lo que marca el ingreso a lo que la teoría denomina la posición depresiva. Cuando la percepción madura y el bebé asimila al objeto como una totalidad, ocurre un cataclismo en el mundo interno. Se cae el teatro. Surge una revelación devastadora. Resulta que el objeto amado, ese guardián idealizado que provee la vida, y el objeto odiado, esa entidad maligna a la que el bebé ha estado atacando, despedazando y torturando en su fantasía, Son exactamente la misma persona. es la madre. Híjole, la magnitud dramática de esto está cañona. O sea, para que quienes nos escuchan puedan acercarse a esa sensación, imaginemos estar en el clímax de una película de terror y supervivencia. Ajá. Llevas semanas en la oscuridad absoluta, luchando a muerte contra un monstruo despiadado. Le lanzas toda tu furia a tu arsenal para evitar que te devore. Y de pronto, un relámpago ilumina la habitación y descubres que ese monstruo al que acabas de apuñalar repetidamente Era tu mayor protector. Exacto. Es la única entidad que amas y de la que dependes en todo el universo. El nivel de culpa que produce esa integración tiene que ser paralizante. La culpa es aplastante, sí, pero también es transformadora.
porque reconocer la propia ambivalencia, aceptar que el odio más profundo y el amor más devoto nacen de uno mismo y se dirigen al mismo ser, pues genera una angustia inmensa. Claro. El miedo principal ya no es ser destruido, sino haber destruido a la fuente de la vida con la propia agresión. Y de las cenizas de esta culpa tan profunda, nace uno de los motores más hermosos y fundamentales de la psique humana. El impulso de reparación. Exactamente. Y para entender el peso de esta culpa y la urgencia de reparar, el análisis nos ofrece otro caso clínico, el de una niña llamada Rita. Y es un caso que ilustra de manera muy desgarradora cómo operan estas figuras internas. Es un caso muy fuerte. Bastante. Rita sufría de una incapacidad absoluta fóbica para jugar a ser madre con su muñeca. En su ritual de juego, exigía obsesivamente que se colocara un elefante de felpa entre su propia cama y la cama de la muñeca. Así es. Y la razón que daba era espeluznante. Decía que el elefante estaba ahí para impedir que la muñeca se levantara en la noche y le hiciera daño a los padres. La proyección de su propia agresión hacia la muñeca es evidentísima ahí. Pero lo verdaderamente revelador de Rita es el origen de su terror. Ajá. Porque la prohibición implacable de jugar a ser madre, de ocupar ese lugar, no venía de su madre real de carne y hueso. Provenía de la madre introyectada en su mundo interno. La versión que ella construyó. Exacto. El psicoanálisis demostró que esa figura interna que juzgaba a Rita era 1000 veces más vengativa, severa y cruel de lo que cualquier madre real podría ser. El castigo que el infante imagina desde su propio sadismo proyectado siempre supera a la realidad. O sea, el verdugo más implacable siempre habita en el interior. ¡Qué fuerte! Pero esta etapa, todo este terror y la culpa de la posición depresiva, el texto no la describe como una enfermedad que haya que curar, ¿verdad? Para nada. Es un rito de paso indispensable. Superar este abismo a través de la reparación, o sea, el esfuerzo constante por restaurar, reconstruir y sanar el daño que se cree haber causado al objeto amado, eso es la piedra angular de todo desarrollo humano sano. Sin esa culpa originaria, pues no existiría la empatía. Exactamente. De ahí nacen las sublimaciones artísticas, el impulso genuino por cuidar de otros y sobre todo la capacidad de sostener una relación de amor real con alguien. Tolerando que esa persona tiene luces y sombras. Sin tolerar la ambivalencia, simplemente no hay amor adulto posible. Pues eso nos deja frente a una encrucijada, digamos, existencial. Si absolutamente todos pasamos por este crisol de culpa y agresión, ¿qué determina el desenlace? Una excelente pregunta. Porque, ¿qué fuerza invisible decide si una persona logra reparar el daño construyendo un núcleo empático o si por el contrario se queda atrapada en el odio, la paranoia y la fragmentación? Bueno, según los estudios tardíos de Klein, por ahí de 1957, todo este drama se reduce a dos fuerzas primarias e innatas, dos fuerzas que libran una batalla silenciosa en el centro de nuestra naturaleza. A ver. Y es aquí donde la teoría alcanza su punto de mayor profundidad. La construcción de una identidad estable, de un yo fuerte, depende del éxito de una sola operación psicológica. Lograr introyectar de forma segura a ese objeto bueno en el centro de la mente. Sentir que uno tiene algo incondicionalmente bueno adentro. Precisamente. Y el éxito o fracaso de esta instalación está dictado por el conflicto titénico entre la envidia y la gratitud. Órale. En este modelo, el pecho materno trasciende su función biológica y se convierte en el símbolo primigenio de la creatividad, la abundancia y la fuente de la vida. Y frente a esta abundancia, la envidia opera de una manera sumamente oscura. Y hay que hacer una pausa aquí, porque habitualmente uno define la envidia como el simple deseo de tener, no sé, el coche del vecino o el trabajo de alguien más. Quererlo del otro, ¿sí? Exacto. Querer apropiarse de algo ajeno, pero la conceptualización kleiniana de la envidia arcaica es muchísimo más destructiva. No se trata nada más de querer la bondad, se trata de aniquilarla. Tal cual. La envidia arcaica no tolera la dependencia. Ataca al objeto bueno precisamente por ser bueno. ¡Wow! Para el psiquismo envidioso resulta humillante, muy doloroso, reconocer que la fuente de la bondad o de la paz reside fuera de sí mismo, en otro ser que tiene el poder de entregarla o retenerla. Siente que el objeto retiene egoístamente su abundancia. Y entonces ataca. Ataca para abolir esa dolorosa brecha de dependencia.
La envidia ataca, devalúa y contamina la bondad del objeto. Lo ensucia para no necesitarlo. Híjole. Y la tragedia mecánica de esto es que, al destruir lo bueno para no envidiarlo, hace imposible la introyección. No puedes nutrir tu mundo interno tragándote algo que tú mismo has convertido en veneno o basura. Claro, el mundo interno queda empobrecido. Completamente seco. Y en la esquina opuesta del cuadrilátero, por así decirlo, actuando como la única fuerza capaz de neutralizar este veneno, pues está la gratitud. La gratitud es la salvación del mundo interno. Es la capacidad de disfrutar, valorar y agradecer la satisfacción que brinda el objeto bueno, tolerando con mucha humildad que esa bondad proviene de otra persona. Ajá. Cuando predomina la gratitud, el pecho bueno no es atacado. Es amado, preservado y fundamentalmente introyectado sin daños. Entra limpiecito. Exacto. Y ese objeto bueno, internalizado y seguro, se convierte en el núcleo del yo. Es la roca sólida sobre la cual se construye la resiliencia y la salud mental para el resto de la vida. Bueno, entonces, para aterrizar esta inmersión, ¿qué significa todo esto cuando salimos de los libros de psicoanálisis y caminamos por la calle? O sea, ¿cómo vemos operar esta envidia destructiva y esta gratitud arcaica en la cotidianidad? Ya sabes, en las oficinas, en las dinámicas familiares o en las relaciones de pareja de los adultos. Esto plantea una reflexión importantísima, porque la genialidad de esta teoría es que no describe el pasado, describe nuestro presente continuo. A ver, danos un ejemplo. En la observación diaria y clínica, la envidia arcaica se manifiesta a través de patrones de autosabotaje devastadores. Vemos personas que de manera totalmente inconsciente destruyen sus relaciones más sanas y amorosas. Uf, clásico. Dinamitan carreras profesionales justo cuando reciben el reconocimiento que tanto buscaban. O abandonan terapias que realmente los estaban ayudando. ¿Pero por qué hacer eso? Porque en lo más profundo, la envidia no puede soportar la idea de que la cura, el progreso o el amor genuino provengan de otro. Es preferible destruir el vínculo, probar que el otro en realidad no era tan bueno antes que rendirse a la gratitud, porque la gratitud implica aceptar que se necesita a alguien más. Claro. Es como romper el juguete más preciado simplemente para que nadie más juegue con él. Y para convencerse a uno mismo de que, de todas formas, el juguete ni valía la pena. Exactamente. Una forma bien trágica de declarar independencia, la verdad. Muy trágica. Y por el contrario, quienes lograron cimentar la gratitud desde los cimientos de su desarrollo, pues poseen una riqueza interna que funciona como un amortiguador fenomenal. Ante los golpes de la vida. Así es. Pueden enfrentar la frustración ineludible de la vida adulta. Pueden atravesar duelos, pérdidas de empleo, decepciones amorosas sin que su estructura psicológica colapse en la paranoia. Porque tienen ese ancla. Tienen anclado a ese objeto bueno en su identidad. Poseen una confianza nuclear y muy silenciosa que les asegura que, aunque el entorno actual sea árido y doloroso, la bondad existe, el amor es posible y ellos son dignos de experimentarlo de nuevo. ¡Qué maravilla! Esta batalla épica entre nutrir la vida o destruirla, entre agradecer lo que nos sostiene o envenenarlo por puro orgullo, no es una curiosidad académica encerrada en la etapa de lactancia, es nuestro código fuente. Es el guión invisible. El guión invisible que seguimos interpretando todos los días. Y pues al llegar al final de este análisis, vemos cómo la perspectiva que siempre buscamos en Litierra Podcast nos empuja a mirar debajo de la superficie de nuestros propios dramas. Definitivamente. Comprender la densidad de estos volúmenes de Jean-Michel Petot nos entrega una herramienta liberadora, aunque un poco vertiginosa, sobre nosotros mismos. Altera de forma radical el lente a través del cual leemos nuestras propias reacciones emocionales. Totalmente. Nos demuestra que nuestras reacciones más explosivas en el presente, o sea, ese ataque de celos irracionales que surge de la nada, el terror asfixiante a que no nos respondan un mensaje de WhatsApp o a una rabieta desproporcionada en medio del tráfico, Todo eso. rara vez son respuestas objetivas al evento actual. Muy a menudo no son más que ecos. Ecos de una guerra antiquísima librada con un objeto interno parcial en las sombras de nuestro propio inconsciente. Reconocer que habitamos este teatro tridimensional, pues, es posiblemente el mejor antídoto contra la sobrecarga emocional. Nos regala un instante de distancia crítica.
Y esa distancia crítica es el mayor logro de la madurez. Y bueno, para cerrar nuestro análisis de hoy, vale la pena dejar una idea profundamente inquietante resonando, algo que invita a la introspección silenciosa. Adelante. Si aceptamos esta premisa y observamos nuestros conflictos interpersonales más dolorosos como adultos bajo esta nueva luz, si, en el fondo, nuestras grandes crisis existenciales son repeticiones de la batalla desesperada de un infante intentando proteger a un pecho bueno imaginario de sus propios instintos destructivos, Ajá. entonces, en los momentos decisivos, cuando elegimos una vocación, cuando decidimos amar sin reservas o cuando huimos cortando todos los puentes, ¿quién está realmente al mando en la sala de control? ¿Es el adulto racional, maduro y lógico que nos enorgullece creer que somos? ¿O es el infante aterrorizado, escindido y cargado de culpa que aún habita, intacto y gobernando desde las sombras, en el centro de nuestro mundo interno? Híjole, una pregunta capaz de sacudir los cimientos mismos de lo que llamamos identidad. Está cañón. Gracias a quienes nos han prestado sus oídos en esta exploración a fondo. Que el eco de su propio mundo interno los invite a seguir cuestionando todo aquello que damos por sentado. Hasta nuestra próxima inmersión.